Buenas tardes, estimada Magíster Gladys Hidalgo, compañeras y compañeros del séptimo ciclo B. Reciban un caluroso saludo de quienes conformamos este panel de discusión. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje titulado Otros trastornos del neurodesarrollo, segmento en el cual nuestras panelistas abordarán trastornos relevantes que como educadoras debemos seguir conociendo para la identificación oportuna dentro de la primera infancia. Por ello, doy la bienvenida a nuestras tres expertas panelistas, Victoria Rivas, Zaida Lapo y Ana Pérez, y quien les habla los acompaña como moderadora de este panel. Ahora bien, de acuerdo con Chaputín, en el año 2022, los trastornos del neurodesarrollo afectan entre el 5 y el 10% de la población infantil, con un inicio típico en la infancia y antes de la pubertad, esta etapa en la que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo. Por ello, Perpiñán en el año 2020 señala que estos trastornos deben ser detectados tempranamente para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de los niños que lo requieran, recalcando la importancia del docente, quien se convierte en un agente clave en la detección oportuna y en el acompañamiento integral. De esta manera, en esta tarde analizaremos 5 trastornos que resultan fundamentales de conocer, ya que son problemáticas y actualmente se han estudiado con mayor profundidad con el propósito de garantizar un desarrollo armónico para el bienestar de nuestros pequeños. De este modo, doy paso a nuestra primera panelista, Victoria, quien nos platicará acerca de los trastornos de la comunicación y trastornos alimentarios. Adelante, Vicky, te escuchamos. Buenas tardes, estimada compañera, estimada magíster, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, el día de hoy yo les voy a platicar de forma clara y concreta sobre los trastornos de la comunicación y los trastornos alimentarios. Bien, para iniciar con esta ponencia es importante conocer primeramente qué es comunicación, para lo cual es importante manifestar que esto se refiere al proceso mediante el cual las personas transmiten información mediante ideas, sentimientos y necesidades a través de comportamientos verbales o no verbales. Bien, ahora conociendo la definición, vamos a entrar así a lo que es ya trastornos de la comunicación. Estos son considerados en sí como un conjunto de alteraciones que comprenden tres componentes fundamentales. Por tanto, estas dificultades pueden afectar significativamente el desarrollo infantil y la interacción del niño con el entorno. Es lo que nos manifiesta González y García en el año 2019. Seguidamente vamos a conocer de forma breve los factores de riesgo que presentan los trastornos de la comunicación. Como podemos observar, tenemos 5. Primeramente, son los antecedentes familiares de alteraciones en el lenguaje. Asimismo, la otitis recurrente o infecciones respiratorias bastante frecuentes. También tenemos el bajo tono muscular de los órganos fonoarticulatorios, respiración bucal persistente o protrusión lingual o babeo después de los 24 meses, lo cual resulte persistente, entonces podríamos estar hablando que ya existe un trastorno de comunicación. También tenemos las dificultades en la alimentación, como por ejemplo problemáticas al momento de succionar, en la transición de pasar de alimentos líquidos a alimentos semisólidos o también lo que es masticación, y tenemos las conductas excesivamente pasivas o por el contrario, excesivamente inquietas. Desde la mirada del docente también es importante tomar en cuenta los signos de alerta por edades y como es de nuestro conocimiento, el educador inicial en sí va a relacionarse con niños de 3 a 4 años que corresponde al inicial 1 y de 4 a 5 años que compete al inicial 2. Entonces es importante también abordar estos signos de alerta por edades. Ahora les voy a comentar los signos de alerta que debemos tener en cuenta dentro de las aulas de nivel inicial de los niños de 3 a 4 años. Primeramente debemos identificar si al niño le resulta difícil hablar difícil o para comprender fuera de su contexto habitual, en este caso puede ser de su contexto familiar. Asimismo, si el niño no imita sílabas o palabras sencillas, si el niño presenta dificultad para formar frases de 2 o 3 palabras y el escaso uso de adjetivos y pronombres. También es importante tener en cuenta si el niño no realiza preguntas como qué o dónde. Recordemos que el niño llega a cierta etapa o en cierta edad que se vuelve muy investigativo, donde todo lo pregunta por qué o cómo y cómo. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Finalmente, la dificultad para expresar lo que está haciendo, es decir, el niño no sabe cómo expresar, cómo manifestar, cómo comunicar lo que él está haciendo. Puede ser una actividad o puede estar jugando. Bien, los signos de alerta para los niños de 4 a 5 años de edad. También tenemos algunos que en sí son 6, ¿no? Primeramente debemos identificar si el niño no pronuncia correctamente la mayoría de los sonidos del lenguaje. Asimismo, si el niño utiliza frases de 3 palabras o menos, si omite pronombres, artículos, verbos o conectores en sus expresiones y se presenta un vocabulario reducido. Asimismo, si el niño tiene dificultades para responder a preguntas relacionadas con experiencias familiares o también si presenta dificultad para narrar acontecimientos vividos. Asimismo, es importante tomar en cuenta los criterios de diagnóstico según el DSM-5. Aquí tenemos 5. Primeramente tenemos el trastorno del lenguaje, que aquí nos manifiesta la alteración persistente que afecta la comprensión y expresión del lenguaje oral. Tenemos también el trastorno fonológico, que en sí se enfoca en la dificultad para producir y organizar correctamente los sonidos del habla. Tenemos el trastorno de
la fluidez, o también conocido como tartamudez, que en sí hace alusión a la alteración del ritmo y la fluidez del habla, caracterizada por repeticiones, prolongaciones o bloqueos al hablar. Tenemos también lo que es el trastorno de la comunicación social, o también denominado pragmático. Aquí hace enfoque en sí a la dificultad para usar el lenguaje de manera apropiada en diferentes contextos sociales y comunicativos. Y finalmente tenemos los trastornos de la comunicación no específicos. En esta parte es importante tener en claro que este tipo de trastorno incluye dificultades de la comunicación que causan un deterioro significativo, pero que no cumplen con todos los criterios de un trastorno específico. Seguidamente tenemos lo que son los trastornos alimentarios, pero ¿qué son estos? Los trastornos alimentarios son alteraciones graves relacionadas con la alteración que afectan la salud física, emocional y social de las personas. Por tanto, estos trastornos requieren atención profesional porque pueden poner en riesgo la vida del individuo, ¿no? Seguidamente voy a abordar los criterios del diagnóstico según el DSM-5, en el cual tenemos 7. Primeramente tenemos el PICA, pero ¿qué es el PICA? Este consiste en la ingestación persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias. Por tanto, este comportamiento debe mantenerse durante al menos un mes y no formar parte de las prácticas culturales ni ser acorde con la etapa del desarrollo de la persona para considerar que el niño en sí presenta un trastorno alimentario. Seguidamente tenemos lo que es el trastorno de rumiación, mismo que se caracteriza por la regurgitación repetida de los alimentos después de comer. Asimismo, los alimentos pueden volver a masticarse, tragarse o escupirse y no se debe a una enfermedad gastrointestinal. Como tercer criterio tenemos los trastornos de evitación o restricción de ingesta de alimentos. Aquí es cuando la persona evita ciertos alimentos por falta de interés, por su olor, sabor, textura o miedo a consecuencias desagradables al comer. Asimismo, este criterio se caracteriza porque puede provocar pérdida de peso, deficiencias nutricionales, depender de suplementos e interferencia en la vida diaria. Como cuarto criterio tenemos la anorexia nerviosa, y en este se caracteriza por una restricción extrema de la alimentación que provoca un peso corporal significativamente bajo. Asimismo, existe un miedo intenso a subir de peso y una percepción distorsionada de la imagen corporal. Y otra característica es que puede presentarse con restricción alimentaria o con episodios de atrancones y purgas. Como quinto criterio tenemos la bulimia nerviosa. Bien, esta se caracteriza porque presenta episodios recurrentes de atrancones acompañados de pérdida de control. Asimismo, después aparecen conductas compensatorias para evitar aumentar de peso, como vómitos provocados, uso de laxantes, ayuno o ejercicio excesivo. Y también se caracteriza porque la autoestima del individuo depende en gran medida del peso y la figura corporal. Como sexto criterio tenemos el trastorno por atrancón. Aquí la persona consume grandes cantidades de alimentos en poco tiempo y siente que no puede controlar la cantidad que come. A diferencia de la bulimia, no realiza conductas compensatorias. Después suele experimentar también lo que es el individuo culpa, tristeza o vergüenza. Y como último criterio tenemos otros trastornos alimentarios. Bien, aquí es cuando existen casos que presentan síntomas importantes, pero no cumplen con todos los criterios de diagnósticos específicos, que son los 6 anteriores mencionados, ¿no? Entre ellos también se encuentra la anorexia típica, la bulimia de baja frecuencia, el trastorno por purgas y el síndrome de ingesta nocturna. Bien, para culminar como intervención, es importante tener en cuenta que los trastornos de la comunicación y los trastornos alimentarios pueden afectar en sí significativamente el desarrollo del niño, la salud y la calidad de vida, ¿no? Por tanto, su identificación temprana es importante para evitar lo que son factores de riesgo y favorecer una intervención oportuna y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Victoria, por tu intervención y la buena información que nos has brindado en esta tarde. Seguidamente recibimos a Zaida, quien nos compartirá información relevante sobre lo que son los trastornos de la expresión y también los trastornos del sueño. Adelante, Zaida. Buenas tardes, estimadas compañeras, estimada magíster. Sí, en esta ocasión voy a explicar sobre lo que son los trastornos de la expresión, entendiendo estos como alteraciones caracterizadas por la eliminación inapropiada de orina o heces en momentos o lugares socialmente inaceptables. Generalmente aparecen durante la infancia y pueden ser voluntarios o involuntarios. Estos trastornos afectan el desarrollo emocional, social y familiar del niño, pudiendo generar baja autoestima, rechazo social, ansiedad y conflictos familiares. El DSM-5 reconoce dos trastornos principales, la enuresis y la ecopresis. La enuresis consiste en metida de orina en la cama o en la ropa, de manera involuntaria o intencional, en una edad en la que ya debería existir control urinario. Diagnostica antes de los 5 años, ya que antes de esa edad el control de esfínteres aún está en desarrollo. Bien, ahora dentro de los criterios diagnósticos que el DSM-5 nos brinda para diagnosticar, en esta se da la micción repetida en la cama o en la ropa. Ocurre al menos 2 veces por 6 meses consecutivos o produce malestar significativo. La edad cronológica mínima de 5 años y no se explica por enfermedades médicas. Dentro de los tipos de enuresis tenemos la nocturna, la diurna y la combinada.
Dentro de la nocturna, esta se entiende como la más frecuente, ya que el niño orina mientras duerme. En lo que es la diurna, en cambio, en esta se da la pérdida de orina cuando ocurre durante el día, sentarse cuando el niño está distraído o se retrasa en ir al baño. Y en la combinada, en cambio, en esta se presenta tanto durante el día como en la noche. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este trastorno? En esta se dan los antecedentes familiares, el retraso de la maduración del sistema nervioso, el sueño muy profundo, el estrés, separación de los padres, que puede ser una causa también, el nacimiento de un hermano, el inicio escolar o problemas de ansiedad. ¿Y cuál es el tratamiento que se conoce para esto? El DSM-5 nos señala que este depende de la causa generalmente, ya que incluye educación a la familia, entrenamiento en hábitos urinarios, refuerzo positivo, alarmas para enuresis, tratamiento farmacológico en algunos casos. Dentro de lo que es la encopresis, esta se define en cambio por consistir en la evacuación repetida de heces en lugares inapropiados, ya sea ropa o en el suelo, voluntaria o involuntariamente. Esta se diagnostica únicamente después de los 4 años. ¿Y cuáles son estos criterios diagnósticos que el DSM-5 nos brinda? Es que debe presentarse eliminación repetida de heces en lugares inapropiados, al menos una vez al mes durante 3 meses, y la edad mínima de 4 años, no atribuible a enfermedades médicas, excepto el estreñimiento. ¿Cuáles son los tipos que se encuentran aquí? Una es con estreñimiento e inconsistencia por rebosamiento. Es la más frecuente, ya que las heces se acumulan durante mucho tiempo y posteriormente ocurre un escape involuntario. Y el sin estreñimiento, esta es, en cambio, que no hay fecal, ya que la evacuación suele ser voluntaria y puede asociarse con problemas conductuales. ¿Cuáles son los factores asociados? Aquí nos brinda que es el entrenamiento inadecuado de control de esfínteres. También es el estreñimiento crónico, la ansiedad, problemas familiares y trastornos emocionales. Dentro de lo que es el tratamiento para este trastorno es tratamiento médico del estreñimiento, educación familiar, educación intestinal, técnicas conductuales y refuerzo positivo. Hablando de otro trastorno también que es sobre el sueño vigilia, este en cambio se caracteriza por alteraciones en la cantidad del sueño, la calidad, el momento en el que ocurre, la continuidad del sueño, las conductas relacionadas con dormir. Esta clasificación se da según el DSM-5, en los siguientes grupos. El trastorno de insomnio. Esta es la dificultad que percibe iniciar el sueño, mantenerlo y volver a dormir después de despertar, a pesar de tener condiciones adecuadas para dormir. El siguiente es el trastorno de hipersomnolencia. En este, en cambio, se caracteriza por somnolencia excesiva durante el día, sueño prolongado, dificultad para mantenerse despierto, duerma muchas horas. La siguiente es la narcolepsia. En cambio, este es un trastorno neurológico caracterizado por ataques repetidos, sueño, la pérdida brusca del tono muscular, la parálisis del sueño, alucinaciones al dormir o el despertar, con trastornos del sueño relacionados con la respiración, que esta, en cambio, la respiración se interrumpe repetidamente por obstrucción de las vías respiratorias. Los síntomas son ronquidos, somnolencia, fatiga, cefalea matutina. También tenemos la apnea central, que en esta el cerebro no envía adecuadamente las señales para respirar, y la hipoventilación relacionada con el sueño. En este existe respiración insuficiente durante el sueño. Luego tenemos lo que es el trastorno del ritmo cardíaco. En este son en las que existe un desajuste entre el ritmo biológico interno de la persona y los horarios requeridos por su entorno, lo que dificulta dormir y mantenerse despierto en momentos apropiados. Continuando con el trastorno del sueño no REM, estos son trastornos que ocurren durante las fases profundas del sueño no REM y se caracteriza por despertares incompletos en los cuales la persona realiza conductas automáticas sin ser plenamente consciente y generalmente no recuerda el episodio del despertar. En sonambulismo, que consiste en levantarse de la cama y caminar o realizar otras actividades mientras la persona continúa dormida, generalmente sin recordar este episodio luego ocurrido. Los terrores nocturnos, que estos son despertares bruscos acompañados de gritos, miedo y signos de activación física, como sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, sin que la persona recuerde claramente lo ocurrido. Bien, continuando con lo que es el trastorno por pesadilla. En en cambio, este es un trastorno caracterizado por sueños repetitivos, muy vividos y angustiantes que suelen implicar amenazas para la inseguridad física. Luego tenemos el trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. Esta es una alteración del sueño causada directamente por el consumo
abstinencia o efecto secundario de una sustancia o medicamento, provocando insomnio, somnolencia excesiva u otros problemas relacionados con el sueño. Muchas gracias, Aida, por tu intervención y tan importantes aportes referente a estos dos trastornos. En una última parte saludamos a Ana, quien nos dialogará acerca del estrés y depresión en niños. Adelante, Anita. Muy buenas tardes, estimada docente y compañera. Sí, el día de hoy voy a hablar sobre lo que es el estrés y la depresión en niños. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que el estrés en sí es una respuesta fisiológica y sobre todo psicológica normal del organismo ante situaciones que representan un desafío o una amenaza. Ahora bien, en niños existen diferentes causas frecuentes. Primero tenemos lo que son los problemas familiares, asimismo lo que son los cambios importantes, lo que es el acoso escolar o llamado bullying, tenemos lo que son las exigencias académicas también, tenemos lo que son las enfermedades o pérdidas de un familiar. Y por último tenemos como también causa los problemas económicos o vivir en entornos inseguros. Bueno, también cabe mencionar que existen lo que son los signos y síntomas del estrés. Estos pueden ser físicos como también emocionales y conductuales. Dentro de los físicos tenemos el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la fatiga, problemas para dormir, la sudoración o taquicardia. Dentro de lo que son los emocionales y conductuales tenemos lo que es la irritabilidad, la tristeza, apatía, tenemos lo que es la dificultad para concentrarse, el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social, la agresividad y también tenemos lo que es la regresión a conductas infantiles, como por ejemplo, chuparse lo que es el dedo o morderse las uñas. Cabe destacar que sí, el estrés en pequeñas cantidades en los niños puede ser beneficioso porque en sí ayuda a lo que es adaptarse al niño. Pero sin embargo, cuando estos son intensos o prolongados, ya pueden afectar lo que es a su bienestar físico, emocional y social. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la depresión infantil. En sí, esta se caracteriza por un estado de ánimo triste, vacío, irritable, acompañado de cambios cognitivos, emocionales y físicos que ocasionan un deterioro significativo en el funcionamiento del niño. En sí, estos se diferencian por su duración, evolución y sobre todo la etiología. Así nos dice American Psychiatric Association 2014. Bueno, dentro de esto tenemos lo que son los síntomas de la depresión infantil. Dentro de estos síntomas podemos encontrar lo que son las tristezas persistentes, la irritabilidad, la pérdida de interés por actividades habituales. Tenemos también lo que son las alteraciones del sueño, del apetito. Tenemos lo que es la fatiga a sí mismo. Tenemos la baja autoestima, los sentimientos de culpa, también la dificultad para concentrarse. Y tenemos también el bajo rendimiento escolar. Cabe destacar que el DSM-5 reconoce que en los niños el estado de ánimo irritable puede sustituir a lo que es el estado de ánimo deprimido como lo manifiesta principal el trastorno depresivo. Ahora bien, para prevenir en sí lo que es el estrés y la depresión, podemos realizar lo que es escuchar y validar las emociones del niño, mantener lo que es una comunicación abierta, favorecer hábitos saludables, como por ejemplo el sueño, la alimentación, actividad física. Tenemos también, podemos prevenir también con lo que es evitar y minimizar sus preocupaciones, detectar tempranamente lo que son los cambios de conducta en los niños. Y sobre todo, tenemos lo que es buscar ayuda profesional cuando los síntomas en sí ya persistan o interfieran con la vida diaria. Asimismo, cabe destacar que la exposición prolongada al estrés aumenta lo que es el riesgo del desarrollo de depresión, ya que aquí se producen lo que son alteraciones en la regulación del cortisol y afecta lo que son las regiones cerebrales, implicando en sí la memoria, el aprendizaje y el control de las emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por tu aporte brindado. En este sentido, agradezco a cada una de las exposiciones por tan importantes aportes y les invito a participar en la siguiente ronda de preguntas. Estimada Victoria, nos acabaste de dialogar sobre lo que es el trastorno de la comunicación, por lo que te pregunto, ¿cómo consideras que afecta este trastorno al desarrollo social y emocional de los niños en edad inicial? Gracias, estimada Giovanna, por el interrogante. Y sí, considero que afecta de forma significativa, ya que los trastornos de la comunicación pueden dificultar que los niños expresen sus necesidades, emociones e ideas de manera adecuada. Esto también puede generar problemas para relacionarse con sus pares, baja autoestima, frustración y aislamiento social. Además, también estas dificultades de comunicación pueden afectar lo que es la participación en actividades escolares y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales mismas que resultan esenciales durante la primera infancia. Estimada Zaida, tú en tu intervención mencionaste el trastorno del sueño. Por ello, ¿cómo consideras que influyen los trastornos del sueño en la atención dentro del rendimiento académico? Considero que, a ver, los trastornos del sueño de manera significativa en la atención y en consecuencia en el rendimiento académico, ya que el sueño es esencial para el adecuado funcionamiento del cerebro. En cuanto un estudiante no duerme lo suficiente o representa un trastorno del sueño, va a haber una disminución en su capacidad para concentrarse, aprender y recordar la información. Por ello es importante que el cerebro del niño descanse adecuadamente. Gracias.
Gracias, estimada Zaida. Anita, tú abordaste dos trastornos que afectan directamente el desarrollo integral del área emocional de nuestros niños, por lo que te pregunto, ¿qué acciones preventivas puedes implementar en la educación inicial para poder promover el bienestar emocional de nuestros pequeños? Bueno, las acciones preventivas que sí se puede implementar como educador en inicial para promover el bienestar emocional incluyen, por ejemplo, lo que son utilizar cuentos, juegos, canciones y otras actividades lúdicas que ayuden sobre todo a los niños a reconocer y expresar sus emociones. Asimismo, se debe de crear lo que es un ambiente seguro, afectuoso y de confianza, fomentando así lo que es el respeto, la empatía entre los niños y sobre todo hay que enseñar estrategias para regular sus emociones y mantener una comunicación constante con las familias, teniendo en cuenta que este es un punto de partida para poder prevenir este problema emocional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Anita. Para concluir este panel de discusión, quiero mencionar que los trastornos del neurodesarrollo son patologías que afectan directamente la vida cotidiana de los niños, manifestándose en dificultades cognitivas, psicomotoras, lingüísticas y de autonomía. En este contexto, el rol del educador inicial resulta esencial para observar, acompañar y detectar señales tempranas, logrando una intervención eficaz con la ayuda corresponsal de padres y especialistas. De este modo, el trastorno de la comunicación se manifiesta como alteraciones significativas en el lenguaje, el habla y la interacción comunicativa, afectando directamente la autoestima del niño, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza, donde la comunicación constituye el puente fundamental para relacionarse con su entorno. Cuando este puente se ve limitado, la capacidad de vincularse y participar se ve comprometida, generando consecuencias emocionales y sociales. Asimismo, los trastornos alimentarios comprometen significativamente la salud física, emocional y autoestima de los niños, evidenciando la necesidad corresponsal del acompañamiento integral entre escuela y familias. Por otro lado, los trastornos de la expresión suelen ser uno de los más visibles en las guarderías, generando en muchas de las veces afectación en la adaptación escolar, por lo que el rol del educador es indispensable para acompañar este proceso. Por su parte, los trastornos del sueño repercuten directamente en la atención, memoria y rendimiento académico, porque el descanso es parte esencial del desarrollo armónico infantil. Finalmente, el estrés y la depresión en infancia representan problemáticas que suelen pasar desapercibidas en nuestra sociedad actual. Sin embargo, su impacto es profundo y se refleja en la vida emocional, social y académica de los niños, de manera que el bienestar emocional de estos es tan importante como su desarrollo cognitivo, pues de él depende la manera en que enfrentan los retos cotidianos, construyen vínculos y desarrollan su identidad. Muchas gracias, buen resto de tarde.